Hola, ahora les explico el laboratorio virtual que vamos a tener esta semana. Entonces, fíjense que el laboratorio consiste en el laboratorio de las propiedades periódicas. Estas propiedades periódicas son los radios atómicos y las energías de los átomos. Entonces, en cuanto a los radios, deben explicar el radio atómico, el radio covalente, el radio iónico y el radio de Van der Waals. Estos son los radios que deben de centrar su explicación, mientras que a los grupos que les toquen las energías deben explicar la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. ¿Qué es lo que deben de explicar de cada uno de ellos? Entonces, a los que les toquen los radios deben de dar una definición de cada uno de los radios, la tendencia periódica. Eso quiere decir que si nos movemos la tabla periódica de izquierda a derecha, ¿qué sucede con el valor del radio correspondiente? Y si nos movemos de arriba hacia abajo, ¿qué sucede también con esos valores? Eso se refiere a la tendencia periódica. Y explicar el porqué de esa tendencia o dar la razón que si nos movemos de izquierda a derecha surge un cambio, ¿a qué se debe ese cambio? Entonces, después también lo mismo para los grupos que le toquen las energías, tienen que dar la definición de cada una de las energías, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. También deben de dar una tendencia periódica, cómo varían al movernos en la tabla periódica y explicar el porqué de esta tendencia periódica. Dos grupos van a ser energía y dos grupos de radios. Los grupos, vean que son 16 estudiantes, entonces cada grupo va a ser de 4. Aquí voy a nombrar el responsable de cada uno de los grupos para que esta persona y 3 más sean los que integren cada uno de los grupos. Entonces, el que voy a llamar radio 1 debe de dar todas estas definiciones que le he dado, la definición, la tendencia periódica y explicar el porqué de cada una de las propiedades de los radios. Y además deben de hacer una tabla en donde deben de presentar los radios de los alcalinos, o sea que deberían de presentar una tabla en donde estén el radio covalente, el radio iónico, el radio Van der Waals y el radio atómico de los alcalinos, otra tabla con los alcalinoterrios, otra tabla con los halógenos y con el periodo 5, todo el periodo 5. Entonces, deben de dar una tabla con cada uno de estos valores, se les revisará lo que vale el laboratorio, y adicionalmente deben de hacer una gráfica con los valores. Vean que pueden incluir todos en la misma gráfica, en donde señalen cuál es el valor de los alcalinos, alcalinoterrios, los halógenos y el periodo 5, para, digamos, una gráfica para el radio atómico, otra para el radio covalente, otra para el radio iónico y otro para el radio de Van der Waals. Ese es el trabajo completo. Y la coordinadora será Sheila. El radio 2 va a presentar los grupos del boro, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno y el cuarto periodo. El responsable es Olvin. En cuanto a energía 1, que entonces tendrían que dar las definiciones de las energías de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad y adicionalmente una tabla con los valores de cada una de estas energías para los alcalinos, alcalinoterrios, los halógenos y el periodo 5. La responsable que nombro es a Génesis. Y la energía 2 va a presentar los grupos del boro, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno y el periodo 4. Entonces, para recordarles, los alcalinos son del litio hasta el francio. Esos son los que deben de presentar. Los alcalinoterrios son del berilio hasta el radio. Además, deben de presentar los halógenos, que son del flúor al astato, y el quinto periodo. El quinto periodo es 1, 2, 3, 4, 5. Comienza con el rubidio y termina con el xenón. Entonces, todos con los valores de estos elementos es que tienen que hacer sus tablas. Las tienen que buscar los valores y rellenar las tablas y luego con las tablas hacer un gráfico. En cuanto a los otros grupos, lo que les toca es el grupo del boro, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno y el cuarto periodo. Entonces, el grupo del boro es del boro al talio, el carbono del carbono al plomo, el nitrógeno del nitrógeno al bismuto, el oxígeno del oxígeno al polonio y el cuarto periodo, que es del potasio hasta el criptón. Debido a que se los estoy dando hasta hoy, les voy a dar hasta el lunes para que lo puedan enviar. Recuerden que el lunes tengo planeado hacer la clase de repaso para los que puedan y quieran ir. Y el martes es el examen presencial. Aún así, pueden elegir hacer un examen virtual, pero solo un examen de todos los 5 que vamos a hacer puede ser virtual. De todos los 4 que vamos a hacer, disculpen, puede ser virtual. Entonces, recuerden, el trabajo para el lunes deben de hacer muy buena presentación y completo todos los datos que les pido.